Buenos días, jóvenes. Mediante el presente video vamos a hacer la explicación y desarrollo de la guía número 3 de geometría. Es la primera guía correspondiente al segundo semestre de este año. Para aquellos estudiantes que reciben guías o tienen la posibilidad de imprimirla, entonces le voy a pedir el favor que pueden cortar y pegar esta primera parte de la guía, la cortan y la pegan en el cuaderno. No olviden marcar el curso. El código corresponde al número del listado en el que aparecen en la lista del salón. Si no lo conocen, pues no importa, lo pueden dejar en blanco. Y si marcamos la fecha, podríamos marcar en esa opción la fecha. Y los que no tengan la posibilidad de tener esta guía no necesitan copiarla, pero sí la vamos a tener muy presente porque son puntos importantes para tener en cuenta. En este caso, pues vamos a ver que la temática del mes se llama movimientos rígidos en el plano. La meta de aprendizaje es realizar traslaciones, reflexiones de polígonos en el plano cartesiano y diferenciarlo entre sí. Las estrategias se pueden realizar en familia, aplicado a temas de su interés, desde las diferentes aplicaciones y representado en situaciones cotidianas. El propósito es identificar cuándo se traslada y cuándo se refleja un objeto y cómo se aplica en la cotidianidad. Ya saben que las evidencias se reciben por WhatsApp eh, y va a ser el trabajo que se va a desarrollar durante el mes de julio. Vamos a copiar en el cuaderno el título, movimientos rígidos en el plano y el objetivo, realizar traslaciones y reflexiones de polígonos en el plano cartesiano y diferenciarlos entre sí. La siguiente actividad de exploración la podemos cortar y pegar o la podemos copiar en el cuaderno. Importante sí responder cada una de las preguntas. La primera dice, ¿cuál de los ejes consideras que es la orientación norte-sur? ¿El eje de las X o el eje de las Y? Como podemos observar acá, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces, ¿cuál cree usted que esos ejes es el que puede demostrarme o mostrarme la orientación norte-sur? Segunda pregunta, indica en cada caso el movimiento que se realiza en cada situación. Una persona anda en patines, ¿qué tipo de movimiento es ese? Una persona va andando en patines, este sería el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Segunda, un niño mirándose en un estanque en reposo. Recuerden que en un estanque las imágenes tienden a moverse un poquito. Entonces, ¿qué tipo de movimiento se genera en ese estanque al mirarse el niño? Ahora bien, vamos a trabajar sobre lo que es la estructuración. Este concepto, esta parte de la guía les voy a pedir el favor que todos la vamos a copiar en el cuaderno porque es muy importante tener estos conceptos claros y copiándolos pues lo leemos y aprendemos más acerca de cada uno de ellos. El título va a ser Transformaciones en el plano, lo copiamos en el cuaderno y luego copiamos el siguiente concepto. En un plano se pueden aplicar sobre los polígonos dos tipos de transformaciones. La primera son llamadas transformaciones rígidas y son aquellas donde no cambian las características de los polígonos, es decir, la medida de sus lados y sus ángulos permanece siempre igual. Las transformaciones rígidas en un plano son las traslaciones que hacen referencia al cambio de lugar de un objeto, de un polígono. Tenemos las rotaciones, que es el cambio de posición, pero teniendo en cuenta un eje de rotación. Y tenemos las reflexiones que también son llamadas efecto espejo, ¿no? Vamos a verlos más adelante de manera más detallada. El segundo tipo de transformación que se puede aplicar sobre los polígonos se le llama la homotesia. Y la homotesia tiene una característica y es que los objetos conservan su forma. La longitud puede variar, los lados pueden variar,
pero las aberturas de sus ángulos internos no varían. Es decir, el objeto se puede hacer más grande o más pequeño, pero su forma siempre va a ser igual. Para realizar las transformaciones rígidas es necesario estudiar primero la representación de los polígonos en un plano cartesiano. ¿Y qué es un plano cartesiano? Pues un plano cartesiano es un sistema que se utiliza para localizar puntos. Está formado por dos rectas perpendiculares, es decir, se tocan en un punto llamado punto de intersección o punto origen. Sus ejes son llamados, hay un eje horizontal que se le llama o se le denomina abscisa o X, y un eje vertical llamado ordenada o eje Y. Ok, al finalizar la actividad anterior de copiar la estructuración, ahora pasamos a la segunda hoja de la guía y podemos cortar y pegar esta parte de la guía, los que la tengan y los que no, pues entonces la copiamos. Recuerden, los que van a copiarla tengan muy presente cómo es que se desarrolla, cómo se dibuja el plano cartesiano. Verifiquen, miren muy bien que los ejes X siempre se dibujan o se colorean o se trazan encima de la cuadrícula del cuaderno. Y el eje Y igualmente se dibuja sobre la línea de la cuadrícula del cuaderno. Y miren muy bien que entre cada cuadrito va un número y a una linecita pequeña que me dice que es el 1, el 2, el 3, el 4, siempre de a un cuadrito, o si ustedes desean hacerla más grande pueden hacerlo de a dos cuadritos o de a tres sucesivamente, pero lo importante es que siempre los espacios sean iguales del uno al otro, cada número. Y 0 siempre va a estar en el punto de intersección. Aquí tenemos que para identificar los ejes se nombran como eje X y eje Y, y en cada eje se establece una escala numérica de tal forma que el eje X se describen los valores positivos hacia la derecha y los valores negativos hacia la izquierda. Y en el eje Y se escriben los valores positivos hacia arriba y los valores negativos hacia abajo. Los ejes se dividen en el plano cartesiano en 4 regiones denominadas cuadrantes. En este caso vemos en la imagen que hay hay unos números romanos, el 1 se le llama al cuadrante de los dos, donde los dos valores son positivos. El cuadrante 2 observamos que está en los valores positivos en Y, pero negativos en X. Tenemos el cuadrante 3, donde obtenemos los valores negativos tanto en X como en Y. Y luego el cuadrante 4, donde observamos valores positivos en X y negativos en Y. Dice, para ubicar el punto A, B, se ubica a según el eje X y a B según el eje Y. O sea, el primer número, en este caso en la coordenada, el primer número que tenemos es el número menos 2,4, que es el ejemplo que me está mostrando. Entonces, buscamos en el eje X, porque siempre el primer número va a ser el eje X, buscamos el número menos 2 y luego buscamos en el eje Y el número 4 o los 4 valores hacia arriba y ahí tomamos el punto. Luego interceptamos, buscamos en dónde se une el eje, el punto menos 2 y el punto menos 4 y hacemos unos punticos imaginarios, el punto de intersección iría en rojo y ahí se ubica la coordenada menos 2,4. Entonces dice que para ubicar un punto A, B se ubican según el eje X y el B según Y. Por ejemplo, para ubicar el punto 22,4 se ubica en la abscisa 22, o sea, en el eje X 22, y la ordenada, o sea, el eje Y 4, como se muestra en la gráfica. Y ahora, por favor, vamos a copiar los siguientes conceptos. Entonces tenemos que las transformaciones rígidas pueden ser la traslación, la reflexión y la rotación. En cualquiera de las tres transformaciones se representan de las siguientes características en ellas. Primero, no cambia la forma. Segundo, no cambia el tamaño. Y tercero, sí cambia la posición. Entonces, en cada una de ellas, ya saben, la forma del objeto no varía. El tamaño tampoco, pero la posición sí, ¿ok?
Luego pasamos a la reflexión. La reflexión es una transformación rígida en el plano que consiste en dar media vuelta a la figura a partir de la recta llamada eje de reflexión. Entonces consiste en dar media vuelta al segmento o figura con referencia al eje de reflexión. Se le llama también efecto espejo, y la distancia que ejerce la distancia del eje de reflexión con los puntos reflejados pues siempre va a ser la misma que la distancia de los puntos con la figura en el mismo eje, al mismo eje. Y ahora vamos a copiar en el cuaderno la definición de traslación. Traslación es una transformación que consiste en desplazar una figura a lo largo de una línea recta, siempre conservando su longitud, la longitud de sus lados, las medidas de sus ángulos. Siempre está igual, no varía. Para determinar la traslación de una figura es necesario indicar los 3 elementos de una traslación. Los elementos son la dirección, que puede ser horizontal o vertical, el sentido el sentido que puede ser derecha, izquierda, arriba o abajo, la magnitud, que corresponde al número de unidades que se va a trasladar la figura, y para realizar dicha traslación del polígono es conveniente usar siempre el plano cartesiano.